Nadie estaba mirando ese objeto cuando me acerqué. El museo era grande, de esos que tienen alas enteras dedicadas a periodos específicos, con guardias que caminan despacio y turistas que fotografían lo que les dicen que fotografíen. Era un martes. La luz entraba por los ventanales, altos con esa claridad fría que tienen los edificios antiguos, esa luz que no calienta, que solo ilumina. Había familias, había grupos escolares, había parejas que miraban las cartelas sin leer el texto completo. Todo funcionaba con normalidad. Todo seguía el ritmo esperado de una visita a un lugar así. Yo también lo seguía, hasta que no lo seguí más. Fue en un pasillo lateral, uno de esos que conectan dos salas principales y que nadie recorre con intención, solo de paso. No tenía iluminación especial. No había ningún cartel que invitara a detenerse. La mayoría de las personas que pasaban por ahí lo hacían mirando hacia adelante, hacia la siguiente sala grande, hacia la siguiente pieza importante. Pero algo me hizo girar la cabeza hacia la derecha. Una vitrina, no grande, no llamativa, colocada a una altura ligeramente más baja de lo habitual, casi como si hubiera sido puesta ahí sin demasiada planificación, o con demasiada. Me acerqué despacio. Dentro había un objeto de metal, oscuro, casi negro, con ese tono que da el hierro cuando ha pasado mucho tiempo en contacto con el aire y con las manos. La etiqueta era pequeña, escrita en un tipo de letra formal y discreta, como todas las etiquetas de ese museo. Decía una sola cosa útil: herramienta de uso doméstico, siglo XVIII, procedencia sin confirmar. Procedencia sin confirmar. En un museo con archivos, con restauradores, con departamentos enteros dedicados a rastrear el origen de cada pieza. Procedencia sin confirmar. Seguí leyendo esperando algo más, pero no había nada más. Solo esa frase, y debajo, un número de catalogación. El objeto era un gancho, al menos eso parecía a primera vista, una pieza de hierro forjado con una curvatura pronunciada en un extremo y una base plana y gruesa en el otro, como si hubiera sido diseñada para fijarse a una superficie. La forma era reconocible, casi cotidiana. Uno podía imaginar algo así colgado en 1200, una pared de cocina, sosteniendo ollas, utensilios, herramientas de trabajo. Era un gancho. El problema era el tamaño. Me quedé quieto un momento mirándolo. Calculé mentalmente. La vitrina tenía dimensiones estándar y el objeto la ocupaba casi por completo. Busqué con los ojos alguna escala gráfica en la cartela, alguna referencia de medidas. No había ninguna, así que usé lo único que tenía disponible, mi propia mano, extendida frente al vidrio como referencia visual. El gancho era aproximadamente 4 veces el tamaño de mi mano extendida. 4 veces. Una mano adulta mide alrededor de 20 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo más largo. Lo que tenía delante medía cerca de 80 centímetros. Un gancho de uso doméstico de 80 centímetros de largo y con un grosor en la base que rondaba los 10 centímetros de hierro macizo. Empecé a mirarlo de otra manera. Dejé de verlo como un objeto y empecé a verlo como una pregunta. ¿Qué cocina necesita un gancho de esas dimensiones? ¿Qué pared soportaría ese peso sin refuerzo estructural? ¿Qué mano lo colgaría, lo movería, lo usaría de manera cotidiana? Porque había uso. Eso era lo que más me detuvo. No era una pieza decorativa. El desgaste era real. Era el tipo de desgaste que viene de la fricción repetida, de algo que roza siempre en el mismo punto durante años, quizás durante décadas. La curvatura superior tenía una zona claramente pulida, más brillante que el resto,
donde el metal había perdido su textura original por contacto constante con otra superficie. Esto había sostenido algo pesado. Muchas veces me alejé de la vitrina lentamente. Continué por el pasillo sin destino claro, dejando que el museo me llevara hacia donde quisiera llevarme. Pasé por delante de cerámicas, de textiles, de instrumentos de navegación dentro de sus cajas de cristal. Todo encajaba con todo. Todo tenía un lugar en la historia que ese edificio contaba. Y entonces entré en una sala que no recordaba haber visto en el plano del visitante. Era más grande de lo que esperaba, dado el tamaño de la entrada. Las paredes eran altas, los techos también, y la iluminación era más tenue que en el resto del museo, de ese tipo de luz amarillenta que se usa para preservar materiales orgánicos. Había pocas piezas. Eso también llamó mi atención, porque los museos grandes suelen llenar sus salas, aprovechar cada metro cuadrado de exposición. Esta sala tenía espacio entre las piezas, silencio entre los objetos, como si cada uno necesitara su propia distancia para ser observado. Lo vi al fondo, no al entrar, sino después de caminar unos pasos hacia el interior. Estaba sobre una plataforma baja, no elevado para ser admirado desde lejos, sino casi al nivel del suelo, como si hubiera sido colocado ahí sin saber bien qué hacer con él. Era una mesa, o algo que funcionaba como una mesa. Una superficie plana de madera oscura, casi negra, sostenida por 4 patas, trabajadas con una precisión que no era la de un carpintero ordinario. Las patas tenían tallas, no decorativas, sino estructurales, hechas para distribuir el peso de una carga considerable. La madera era densa, pesada a la vista, del tipo que no se dobla ni con los años. La cartela decía, mobiliario de interior, Europa Central, siglo XVII o XVIII, función indeterminada, función indeterminada. Otra vez esa misma evasión, función indeterminada para un objeto de mobiliario, como si una mesa pudiera tener una función difícil de identificar. Miré la superficie, era plana, uniforme, con leves marcas de uso que recorrían el centro en dirección longitudinal, el patrón exacto que deja algo que se apoya y se desplaza repetidamente sobre una superficie durante mucho tiempo. Alguien trabajó sobre esta mesa. Alguien la usó. Y la usó con regularidad. Entonces miré la altura. La plataforma sobre la que estaba tenía apenas 5 centímetros de elevación, insignificante. La mesa en sí tenía sus propias patas, y la superficie quedaba a una altura que calculé, de nuevo, usando mi cuerpo como referencia, en aproximadamente 1,40 m del suelo. 1,40 m. Una mesa de trabajo humana, una mesa de cocina, una mesa de taller, llega a entre 80 y 90 centímetros. Esta superaba eso en más de 50 centímetros. Para usarla con comodidad, para trabajar sobre ella sin tener que elevar los brazos por encima del nivel natural de los hombros. Quien la usara debería haber tenido una estatura considerablemente mayor que la nuestra. No ligeramente mayor, considerablemente. Me quedé de pie frente a ella durante un tiempo que no sé cuantificar. El resto de la sala existía alrededor de mí, pero yo había dejado de percibirla. Solo estaba esa superficie oscura, esas patas talladas con precisión, esas marcas de uso real en el centro. Y la altura. Siempre volvía a la altura. Pensé en el gancho del pasillo, en sus 80 centímetros de hierro macizo, en su desgaste real, en su escala que no encajaba con ninguna cocina, con ninguna despensa, con ningún espacio doméstico construido para personas de nuestra proporción. Y luego pensé en esta mesa, en su 1,40 m de altura, en su función indeterminada,
y empecé a ver no dos objetos aislados, sino dos fragmentos de un mismo espacio, un espacio en el que el gancho estaría en la pared y la mesa estaría en el centro, y quien habitara ese lugar se movería entre los dos con total naturalidad, porque todo estaría a su escala, no a la nuestra. No es una conclusión que uno toma de golpe. Es algo que llega despacio, como el frío cuando entras a un lugar sin calefacción. Primero es solo una incomodidad, un detalle que no cuadra, una medida que parece excesiva. Luego es un patrón, y cuando el patrón está completo ya no puedes desarmarlo. Ya no puedes mirar el gancho y decirte que es un error de catalogación. Ya no puedes mirar la mesa y pensar que era para uso ceremonial, que su altura era solo simbólica, que nadie la usó realmente. El desgaste no miente. El desgaste es la memoria del uso. Y los dos objetos recordaban haber sido usados intensamente durante mucho tiempo, por alguien que no necesitaba escalones para alcanzarlos. Lo que más me inquietó no fue lo que vi, fue donde estaba, no en una reserva, no en un almacén de piezas sin clasificar. Estaban en el museo, etiquetados, catalogados, a disposición de cualquier visitante que tomara ese pasillo lateral, que entrara en esa sala sin nombre clara en el plano, expuestos, visibles, accesibles, solo que con cartelas que decían procedencia sin confirmar y función indeterminada, que es la manera más eficiente de tener algo a la vista sin que nadie haga las preguntas correctas. Porque cuando un objeto está en un museo, ya viene con una legitimidad prestada. Ya viene dentro de un marco que dice, esto es historia, esto es pasado, esto fue así. Y dentro de ese marco nadie pregunta cuánto medía la mano que usó ese gancho. Nadie pregunta a qué altura le quedaba cómoda esa superficie a quien trabajó sobre ella. Los museos conservan, esa es su función declarada. Pero conservar implica elegir qué se muestra y cómo se muestra y qué se dice de lo que se muestra. Y hay piezas para las que esas elecciones son complicadas. Piezas que no encajan en la narrativa que el edificio sostiene. Piezas que si se etiquetaran con honestidad obligarían a revisar cosas que nadie dentro de esa institución tiene interés en revisar. Entonces se les pone una cartela vaga. Se las coloca en una sala lateral, se las ilumina con una luz un poco más tenue, y se confía en que la mayoría de los visitantes seguirá el mapa, mirará lo que se supone que debe mirar y seguirá caminando. Salí de esa sala sin hacer ruido. Volví al pasillo principal, me mezclé con los grupos, con las familias, con los estudiantes de libreta. Todo seguía igual. El museo seguía contando su historia, pieza por pieza, sala por sala, con sus cartelas ordenadas y sus narrativas coherentes y sus períodos históricos bien delimitados. Y en algún punto de ese edificio, en un pasillo que no aparece en el mapa del visitante y en una sala sin nombre visible en la puerta, un gancho de hierro de 80 centímetros y una mesa de 1,40 m de altura seguían ahí. Como siempre, a la vista de todos, sin explicación real, sin que nadie se detuviera demasiado a mirarlos. La próxima vez que entres a un museo, no sigas solo el mapa. Recorre los pasillos que conectan las salas grandes. Entra en las habitaciones donde no hay grupos, donde la iluminación es más tenue, donde las cartelas son más vagas. Mira los objetos que están colocados un poco más bajo de lo normal, o un poco más al fondo, o sin escala gráfica de referencia. Y cuando encuentres algo que no encaja con el tamaño de tus manos, con la altura de tus hombros, con la proporción de tu cuerpo, no lo descartes. Quédate un momento, míralo de verdad. Hay cosas que están expuestas pero no explicadas. Y tal vez ya viste algo así y no te diste cuenta.